Bueno, y ahora en la tarea de empezar a hallar las primitivas de nuestras funciones, vamos a ver las primeras propiedades y las integrales básicas, a partir de la cual vamos a ir hallando las integrales de nuestras funciones. Entonces, las dos primeras propiedades que vamos a ver es, si yo quiero integrar a mi función y está multiplicada por una constante, digamos, esta es una expresión que contiene x y este es un número multiplicando, esa constante me va a salir fuera de la integral. Bien. Y entonces me va a quedar que la primitiva es esto. ¿Bien? Me va a quedar, voy a hallar la primitiva de esta expresión de x multiplicando por esa constante. Esto para cualquier expresión de x, si tiene un número multiplicando, lo saco afuera y queda ahí multiplicando. Y después, si yo tengo una expresión donde mi función son suma de varias funciones, o sea, tengo varios términos sumando con expresiones de x. Perdón. Bien, yo estoy integrando una función que es suma de otras. Bueno, la integral va a ser la suma de esas funciones. Esas son las dos propiedades de operación para las funciones que yo me encuentre para hacer. No tenemos en integrales, cuando nos encontramos con un producto de funciones o una división de funciones, vamos a ver cómo se opera, pero no tenemos una regla directa como te pasaba con derivación. Bien, eso en cuanto a las propiedades. Después vamos a ver el primer tipo de integral que proviene de cuando nosotros derivábamos potencias de x. Recuerden que si yo tenía una función que era una potencia de x, recuerden que este n era cualquier número real, podía ser una potencia racional, o sea, podía ser una potencia entera, positiva o negativa, en ese caso x estaba debajo, en el denominador. Podía ser una potencia racional o podía ser una potencia real. En ese caso yo tenía que la derivada era, bajaba el n multiplicando y le restaba en 1 la potencia. Bien, lo que voy a tener a la hora de integrar entonces es, esto era cuando yo derivaba. Yo ahora tengo una función que es una potencia de n y tengo que hallar la primitiva, es decir, ¿a quién tengo que derivar? ¿A qué función tengo que derivar para que me quede x a la n? Entonces, por empezar, ya sé que la potencia de la primitiva tiene que estar sumada en 1. Bien, porque si yo para derivar le tuve que restar 1, para integrarla voy a tener que sumar 1. Y después ya sé que si yo esto lo derivo, hay un n más 1 que baja multiplicando, que acá no está. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo dividiendo. Fíjense que si yo derivo esta, x a la n más 1. Bien, si yo derivo esta, vamos a hacer la derivada de f de x. Me queda n más 1, que baja multiplicando. Acá me queda n más 1 menos 1, dividido n más 1 que estaba antes. Bien, porque esta es un número que estaba de antes. Entonces este se me va con este se me va con este, me queda x a la n. Entonces ahí tenemos nuestra primera propiedad. Entonces vamos a decir que la integral de x a la n diferencial x va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y acá va a aparecer un detalle, que esto es siempre que n sea distinto de menos 1. ¿Bien? Y c es cualquier número real. Siempre que n sea distinto de menos 1. ¿Por qué? Porque no existe ninguna función con potencias de x que cuando yo la derive me dé 1 sobre x. ¿Bien? Porque si n es igual a menos 1, x a la n es 1 sobre x. Ahora vamos a ver qué pasa en este caso. Pero bueno, esta es la primera propiedad. Vamos a ver ejemplos de esto. Usando todas estas propiedades. Supongamos que tenemos que integrar la función
3x a la quinta más 5 raíz de x. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer primero es, vamos a usar estas dos propiedades. Vamos a separar en términos, porque acá tengo dos funciones sumando claramente. Y vamos a usar la propiedad de sacar la constante afuera. Entonces esto me va a quedar igual a... Vamos a hacerlo en dos partes. La integral de 3x quinta diferencial x más... Acá puede ser más o menos, ¿sí? Si acá es menos, es lo mismo. La integral de 5 raíz de x diferencial x. ¿Bien? Separé en términos las dos integrales usando esta propiedad. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, fíjense que acá la función propiamente de x es x quinta y este 3 es una constante multiplicando, y acá lo mismo, la función de x es raíz cuadrada de x y este 5 está multiplicando. Entonces puedo sacarlas afuera de la integral. De x a la quinta diferencial x más 5 integral. Y ahora lo que puedo hacer es, para poder aplicar esta regla más sencillo, es escribir esta como potencia. Entonces yo sé que raíz de x es x a la 1/2 diferencial x. Y ahora integro. Entonces pongo el 3 queda, y lo que tengo que hacer es a este sumarle 1 y dividirlo por ese resultado. 5 más 1, 6. Entonces acá me queda x a la 6 dividido 6. Más 5 por x. Y acá me queda 1/2 más 1 es 3/2. ¿Sí? Porque 1/2 es 0,5 más 1, 1,5. 3/2. Dividido 3/2. ¿Ven? Acá directamente divido por eso. Más la constante c. Y ahora vamos a acomodar un poquito. 3 dividido 6 es 1/2, ¿no? Porque yo acá esto 6 es 2 por 3, 3 se me va con 3, entonces acá me queda x sexta sobre 2. Acá me queda 5 dividido 3/2. Bueno, acá podemos hacer... Me queda 10 tercios, ¿sí? Bueno, en realidad el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 10 tercios. Por x a la 3/2. X a la 3/2 es la raíz cuadrada de x cubo. Más una constante. Y ahí esta función es la antiderivada de esta función de acá. ¿Cómo se comprueba esto? ¿Cómo comprobamos que esto nos dio bien? Bueno, lo que podemos hacer es derivarla para comprobar. Vamos a derivar esta. Esta de acá sería f. La derivada de esta me quedaría 6x quinta sobre 2 más 10 tercios. Esto es x a la 3/2 por 3/2 por x a la 3/2 menos 1, que es 1/2. Este se me va con este, 10 dividido 2. Fíjense, me queda 6 dividido 2, 3, x quinta. Este 3 se me fue con este 3, 10 dividido 2, 5, x a la 1/2 raíz de x. Y la derivada de este c me quedó 0, entonces no aparece acá. ¿Se ve? Bueno, ahí es donde tenemos cómo usar la primera propiedad. Bueno, esto se aplica, como ya les decía, para todos los n's salvo menos 1. Otros detalles. Supongamos que ustedes tienen para integrar la siguiente función. Diferencial x solo. No les aparece nada más. ¿Cuál es la integral de esta? Bueno, volvemos a usar esta propiedad. Porque fíjense que integral de diferencial x solo es lo mismo que hacer integral de 1 por diferencial x. ¿Sí? Recuerden que cuando no aparece nada es porque hay un 1 multiplicando. La integral de diferencial x entonces es la integral de 1 por diferencial x. Esto es igual a la integral 1, lo podemos escribir como x a la 0. Recuerden, cualquier cosa elevada a la 0 me da 1. Entonces yo quiero ver qué pasó, cómo llegué a tener un 1. Entonces, si yo sé que obtuve un 1 derivando una función de x, obtuve un 1, es porque la función, digamos, me quedó x a la 0. Al derivar me quedó x a la 0. Entonces,
Cuando yo tengo diferencial x es como que estoy integrando x a la 0 diferencial x. Y entonces esto es igual a, cuando integro me queda x a la 0 más 1 a la 1. Dividido 0 más 1, 1 más c. Es decir, esto me dio x. Lo cual tiene mucho sentido porque la derivada de x es 1. Y entonces llegué al 1 este. Lo mismo si tengo una constante por diferencial x. Me quedó algo así. No sé, 5 diferencial x. Bueno, esto es igual a 5 por la integral de x a la 0 diferencial x. Bien, entonces esto es igual a 5 por x más c. Y sí, porque cuando yo derivaba 5x, me quedaba 5. Bien, este 5 es la función original. La derivada de 5x. Es decir, que cuando ustedes tengan así que les queda el diferencial x, la integral de eso es x. ¿Bien? ¿Dónde más tengo papelito? Bueno, y así ustedes pueden usando entonces esta regla y estas dos propiedades hacer un montón de integrales de las que tenemos ahí para practicar. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, lo mismo, si a ustedes les aparece la integral de x o de, vamos a poner multiplicada por alguna constante, no sé, pi por x diferencial x, esto es igual, bueno, el pi sale afuera, me queda x diferencial x. Esto estamos dando un montón de ejemplos para que tengan para trabajar. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? Esto es igual, el pi quedó ahí afuera y x le tengo que sumar 1 al exponente y dividir por eso. Entonces acá x solo es x a la 1. X a la 1, entonces me queda x a la 1 más 1 dividido 1 más 1. Entonces me queda x cuadrado sobre 2 más la constante. Fíjense una cosa, por ahí no lo dije antes. Cuando hago la integral, fíjense que yo acá, para tener el detalle, ¿no? Tengo, esta es mi función original, diferencial x. Primero apliqué la propiedad de dividir, de separar los términos y distribuir la integral. Entonces fíjense, la integral de todo esto, diferencial x, es la integral del primer término, diferencial x, más la integral del segundo término, diferencial x. Después lo que hice fue aplicar la propiedad de sacar el número afuera. Entonces me quedó 3 por la integral de x quinta diferencial x más 5 por la integral de x diferencial x. ¿Lo ven? Y ahora integré. Y fíjense que cuando integro el diferencial x se va. Porque ya integré. O sea, lo que le estoy diciendo es hacer la integral de esta función tomando como variable a x. Bien, entonces cuando hago la integral, es decir, aplico la propiedad ya para directamente hacer la integral, ¿sí? Fíjense que acá yo todavía no integré, simplemente lo que hice fue dividir en 2 y después sacar las constantes, pero todavía no hice la integral. Lo que hice fue usar las propiedades para acomodarla mejor. Y en este paso fue que integré, de acá a acá. Entonces se me fue el símbolo de integral, porque ya la hice la integral, y se me fue el diferencial x. El diferencial x era el operador. Era como cuando yo les decía que hacíamos la derivada, ¿no? Cuando yo hago la derivada de f de x respecto de x, el operador derivada es este. ¿Bien? Este es el operador derivada, que me dice, deriva a esta función respecto a esta variable. Entonces yo acá después obtenía la función derivada, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Cuando yo digo integra f de x respecto de x, este es el operador integral que me dice integra esta función respecto de x. ¿Sí? Acá yo le decía deriva a esta respecto de x. Y acá le estoy diciendo integra esta respecto de x. Entonces cuando yo opero me va a quedar f de x y ya esto se fue porque ya hice la operación, ya hice la integral. Y en este caso hay que sumarle una constante. Bien, esto por ahí no lo aclaré antes, pero espero que se haya entendido en los ejemplos. ¿Lo ven acá? Lo mismo. Fíjense, acá lo que hice fue reacomodar para entender que la integral de diferencial x es la integral de 1 por diferencial x y que es lo mismo que hacer x a la 0 diferencial x. Acá no, todavía no integré hasta acá. Bien, lo que hice fue reescribir
Acá puse un 1 como invisible, lo hice visible y después lo escribí como x a la 0. X a la 0 es 1, entonces hasta acá no hice la integral. Acá sí. Acá ya lo que hice fue pasar de acá a acá. De que la integral de x a la 0 es x a la 1 sobre 1 más c. Entonces ahí se fue el símbolo de integral y el diferencial x. El diferencial x lo que hace es indicarme quién es la variable, respecto de qué estoy operando.